Tacubaya. La mayoría de los pueblos no ha quedado satisfecha con la carta fundamental que le dieran sus mandatarios, porque ella no ha sabido hermanar el progreso con el orden y la libertad, y porque la oscuridad en muchas de sus disposiciones ha sido el germen de la guerra civil. Desde esta fecha cesará de regir en la República la Constitución de 1857. Este es un fragmento del plan que Félix Zuloaga proclamó en Tacubaya el 17 de diciembre de ese año. En él se dejaba al presidente en el poder, pero debía encargarse de que se creara una nueva constitución. Los funcionarios que no estuvieran de acuerdo debían salir del gobierno. La imagen que te muestro es un vitral, parte del decorado actual del expalacio arzobispal de Tacubaya. Si te fijas, sobre la cabeza del águila flota el gorro frigio, símbolo de libertad surgido en la Revolución Francesa, también usado por los liberales mexicanos. Pon atención a la exposición y responde a la siguiente pregunta. ¿Por qué crees que decidieron adornar el lugar con águilas de simbología liberal? Ignacio Comonfort adquirió renombre en la Revolución de Ayutla, que derrocó a Santa Anna en 1854. En 1857 ganó la presidencia y tomó el poder en medio de muchos problemas. La nueva constitución fue rechazada por conservadores, liberales radicales y el clero, que decidió excomulgar a quienes la juraran. Además, había una fuerte crisis económica. Comonfort intentó la conciliación armando un gabinete mixto que incluyera a ambos grupos, pero resultó un desastre. El presidente terminó por creer que era imposible gobernar con la nueva constitución, pero tenía dudas sobre suspenderla. Vaz, un liberal radical, y Zuloaga, un conservador, estaban más decididos y se apresuraron a redactar el plan de Tacubaya. El presidente se adhirió el 19 de diciembre, dando así un golpe contra su propio gobierno. El Congreso y las legislaturas federales defendieron la Constitución y lo desconocieron. El ala liberal que apoyó el plan renunció a él cuando los conservadores rompieron los acuerdos. Lo hicieron porque Comonfort se otorgó poderes extraordinarios que le permitían actuar sin tomarlos en cuenta, en vez de convocar al Congreso Constituyente. Ante el rechazo de ambos grupos, terminó por dejar la presidencia y se fue del país. Félix María Zuloaga combatió la revolución dirigida contra Santa Anna por Álvarez y Comonfort. Luego luchó contra los conservadores, pero finalmente se unió a ellos. Al saber que se había otorgado poderes extraordinarios, Zuloaga desconoció a Comonfort el 11 de enero, quien tuvo que renunciar 10 días después. Cuando Comonfort tomó la decisión de realizar el golpe de Estado, se lo dijo a Benito Juárez, que se negó a participar. Una vez en acción, Comonfort tuvo que encarcelarlo porque era presidente de la Suprema Corte de Justicia y su sustituto según la Constitución. Cuando renunció, Juárez fue proclamado presidente en el Congreso el mismo día que Zuloaga lo era por el clero y su partido. Como Zuloaga tenía el apoyo del gobierno y las tropas de la capital, Benito Juárez tuvo que instalar su presidencia en Guanajuato. Con un presidente de cada grupo defendiendo ideas y una constitución distinta, dio inicio a la guerra. Recapitulemos. El 15 de noviembre de 1857, un conservador, un liberal radical, uno moderado, el obispo y el presidente se reunieron en el expalacio arzobispal de Tacubaya para planear un golpe contra la Constitución de 1857. El 14 de diciembre, los rumores de la conspiración hicieron que el Congreso convocara a los dos liberales para averiguar. Esto los alertó. 3 días después, Félix María Zuloaga proclamó el plan de Tacubaya, que tomó su nombre del palacio donde se realizó. El 11 de enero de 1858 desconoció a Comonfort y el 21 Juárez tomó el cargo de presidente, iniciando así la guerra. Javier Aguilar de Bustamante, un escritor de la época, describió de este modo lo sucedido entonces: una comedia de compadres, una expresión de la sociedad media
que se denomina partido moderado y al que llamo bailador. Se refiere a que Comonfort y Zuloaga, a pesar de grupos opuestos, se pusieron de acuerdo para armar una farsa de golpe de Estado. Eran una muestra de muchos otros individuos que cambiaban de opinión, aliados y bando de acuerdo a la situación. Conclusiones. Con esto se demostró la debilidad del Estado Nacional. No hubo disposición ni mecanismos que permitieran una mediación pacífica entre ambos bandos. Con dos presidentes y dos ideas de país, la guerra civil fue inevitable y polarizó más a la sociedad mexicana. Esta guerra también aceleró la promulgación de las leyes de reforma. Como hemos visto en la introducción, la renuncia del presidente Ignacio Comonfort y la presencia del Plan de Tacubaya trajo consigo la aparición de dos presidentes. De la facción liberal y sustituyendo a Ignacio Comonfort se encuentra Benito Juárez, mientras que de la facción conservadora se encuentra Félix María Zuloaga, quien en su momento ya había sido una de las mentes maestras detrás del Plan de Tacubaya, el Plan de Tacubaya apoyado por el clero y la facción conservadora. Mientras tanto, Benito Juárez había sucedido a Ignacio Comonfort debido a que en ese momento no había un vicepresidente, ni siquiera estaba el título de vicepresidente, sino que si no se encontraba el presidente por alguna razón, sería el presidente del Congreso quien lo sucedería, como fue el caso de Benito Juárez, que lo era en su momento. Es momento de mencionar las características de ambos gobiernos. En este caso, el gobierno liberal, que es precedido por Benito Juárez, se caracterizaba por ser de tendencia, como ya sabemos, liberal y de ser de tendencia constitucional, es decir, actuaba en defensa y a favor de la Constitución de 1857, que había sido redactada ese mismo año en febrero. En ella se especificaba la forma de gobierno que tomaría el Estado mexicano de ese momento en adelante, el cual sería federal y democrático, contrario a los intereses, como ya sabemos, del Partido Conservador que deseaba una monarquía. Mientras que como Fuerza Armada se encontraría la Guardia Nacional, en la que participarían civiles en la defensa de la ideología liberal y asimismo en la defensa de la Constitución. Mientras tanto, debido a la fuerte presencia de conservadores en la capital mexicana, en la Ciudad de México, sobre todo del representante de la facción conservadora, Félix Zuloaga, y quien había planeado el Plan de Tacubaya, Juárez tuvo que instalar su gobierno en Guanajuato para posteriormente trasladarlo a Veracruz, donde se beneficiaría con el cobro de la aduana para financiar el conflicto armado. De igual forma, para mantener la fuerza liberal, Juárez pidió a gobernadores liberales de algunos estados que formaran una coalición para enfrentarse con el gobierno conservador. Mientras que a las relaciones internacionales estaría el Tratado McLean-Ocampo con el gobierno estadounidense. Por el otro lado tenemos al gobierno conservador, que en un primer momento es liderado por Félix Zuloaga y después sucedido por Miguel Miramón. Como ya sabemos, el gobierno conservador fue en contra de la Constitución de 1857 debido a la forma de gobierno que tendría el Estado mexicano, federal y democrático, también que sería dividido en tres fuerzas: ejecutivo, legislativo y judicial, y por la ley de iglesias que se contenía dentro de la Constitución de 1857, en la que se manifestaba que la iglesia no podía pedir dinero a la gente pobre, pues lucraba con ello. Además tenía el apoyo del ejército permanente, que tenía una mayor experiencia que la Guardia Nacional, pues ya había luchado junto con Santa Anna en la independencia de Texas y en la intervención norteamericana. Asimismo, la capital del gobierno conservador se mantendría en la Ciudad de México, mientras que el gobierno fuera financiado por potencias extranjeras europeas y por el clero que se encontraba en la Ciudad de México. Igualmente, el gobierno liberal habría firmado un tratado, en este caso con el Imperio Español. A pesar de ser en su mayoría un conflicto con causas políticas, como ya hemos estado repitiendo con los partidos liberal y conservador, la Guerra de Reforma también fue un conflicto armado que ha sido dividido comúnmente en tres partes. La primera de ellas, que ocupa los primeros meses de 1858, en ella el ejército conservador mantiene una fuerza abrumadora ante la Guardia Nacional,
de la facción liberal y en donde el gobierno liberal tiene que instalarse en Guanajuato. En el segundo periodo, el conflicto armado entre ambos gobiernos llega a un momento de equilibrio y estancamiento, pues ambos gobiernos pierden y retoman ciudades, sin ninguno de ellos obtener una gran ventaja frente al otro, y en la que buscan el apoyo de potencias extranjeras. Es este el periodo de mayor duración. Mientras tanto, en la última parte, la Guardia Nacional obtiene una mayor experiencia militar que, como ya sabemos, en un principio no tenían, y avanzan del ejército permanente hasta retomar la Ciudad de México del control del gobierno conservador, para que posteriormente Juárez regrese a la Ciudad de México y proclame elecciones para elegir al próximo presidente. Ahora es el momento de revisar los tratados utilizados por ambos gobiernos. El Tratado MacLean-Ocampo es el tratado del gobierno liberal con Estados Unidos. En él, México pedía un préstamo de 4 millones de pesos a cambio de ceder el estado de Baja California, dar concesiones comerciales y permitir el libre tránsito del ejército estadounidense por caminos exclusivos, aunque no tuvo validez alguna, pues no fue aprobado por el Senado de Estados Unidos. De igual manera, el Tratado Mon-Almonte, que fue firmado entre el gobierno conservador y el Imperio Español, en él también se pidió un préstamo para mantener la guerra de reforma de 2 millones de pesos. En este tratado, España pedía la persecución e enjuiciamiento de los asesinos de familias españolas que habían muerto en años anteriores y la indemnización de las mismas familias, además del restablecimiento de las relaciones diplomáticas que se habían roto en la independencia. No obstante, la aplicación del tratado dependía de la victoria del gobierno conservador ante el gobierno liberal y pues ya sabemos cómo acabó. Ahora la segunda pregunta. De acuerdo con ambos tratados, ¿cuáles crees que serían sus futuras implicaciones políticas, económicas y sociales en México?